Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a entrar en lo que podemos llamar la recta final en nuestra serie de sermones sobre la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a estar estudiando hoy la primera porción del capítulo 4, que es el capítulo que cierra la carta. La semana pasada estuvimos estudiando el rol que tiene la Biblia en la vida del pueblo de Dios y vimos cómo a través de ella Dios nos provee con todo el alimento que necesitamos para enfrentar ese reto tan grande que el Señor nos ha puesto por delante al enviarnos a predicar el Evangelio en un mundo caído que se opone a su voluntad. Sabiendo que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos saber sobre Dios, sobre su persona, sobre sus propósitos, hoy vamos a ver cómo Pablo le recuerda a Timoteo básicamente tres aspectos claves sobre su llamado, que a fin de cuentas es el mismo llamado que cada verdadero discípulo de Jesús tiene. Es un llamado común que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Y en este sentido vamos a ver cuál es el encargo que nuestro Señor nos hace como discípulos suyos en un mundo que no quiere escuchar su palabra. Vamos a ver cuál es la advertencia que nos hace en referencia al escenario en el que tendremos que llevar a cabo ese mensaje, ese encargo, y cuál es la actitud con la que debemos enfrentar el reto, cuál es la actitud que debemos tener para glorificar al Señor en medio de la oposición que recibiremos o que enfrentaremos cuando llevemos adelante esa comisión, ese encargo que se nos ha dado. Antes de continuar, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedirle que nos hable, que nos guíe, que nos confronte con su palabra, que confronte nuestro pecado, nuestras ideas, nuestros conceptos y que nos ayude a entender a través de este pasaje cuál es el rol y cuál es el llamado que nosotros tenemos y cuál es el encargo que se nos ha entregado, cuál es el encargo que nos ha dado como discípulos suyos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque este día tú nos has permitido venir nuevamente delante de ti para escucharte, para conocerte más, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a que tengamos la actitud correcta frente a tu palabra, que nos confrontes, que nos des corazones humildes y contritos, Señor, dispuestos a escucharte, dispuestos a recibir, Padre, tu palabra con toda sumisión, sabiendo que tu palabra tiene toda la autoridad y todo el poder, Padre, también para transformarnos. Ponemos este tiempo delante de ti, te pedimos que quites cualquier distracción, que quites cualquier cosa que nos pueda apartar, Señor, de ti, de tu persona, de tu voluntad. Y que seas tú hablándonos, Señor, que aquí no haya palabra de hombre, sino palabra tuya. Te damos el honor y la gloria por siempre y ponemos este tiempo nuevamente en tus manos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 1. Vamos a estar leyendo versículos 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Vamos a comenzar en los
dos primeros versículos de este texto viendo el encargo que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Y permítame leer nuevamente esos dos primeros versículos. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Lo primero que debemos señalar aquí es la magnitud y la importancia de este encargo. Pablo dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Amados, esto no se trata de un simple encargo humano. Esto no se trata de comunicarle a las personas lo que nosotros podemos tener en la mente, lo que nosotros podemos pensar o querer. Esto se trata del encargo más solemne de todos. Se trata de un encargo divino, el cual recibimos en presencia de Dios, el Padre, y del mismo Jesús, quien vendrá a reinar y que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Se trata del encargo más importante, de un encargo divino, de parte de Dios. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Dicho de manera sencilla, este es el encargo más importante que podemos recibir. No existe otra cosa, amados, en este mundo que se le compare. Los hombres pueden pedirnos o encargarnos lo que sea, pero frente a esto, todo, absolutamente todo lo demás queda en segundo lugar. Todo lo demás es insignificante. El Creador, el Dueño, el Señor de todo el universo, el Todopoderoso, el Soberano que tiene autoridad sobre todas las cosas y que dio su vida en la cruz para pagar por nuestro pecado, es quien nos hace este solemne, este sublime encargo. Y la pregunta es, ¿cuál es este sublime encargo? El versículo 2 nos dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Permítame leerlo nuevamente. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Hermanos, como vemos claramente en este versículo, el encargo se trata de predicar la palabra de Dios, de compartir lo que Él ya reveló en la Biblia. Ese sublime encargo que tenemos es compartir esa palabra que, como vimos la semana pasada, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y debemos persistir en hacerlo, pase lo que pase, se oponga quien se oponga, sea o no sea el momento oportuno. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Amados, no existe en este mundo ningún mensaje más importante que lo que Dios ha dicho. Lo que pensemos los hombres queda en segundo lugar. Aquí lo importante es lo que Dios ha dicho. Él ha hablado y nos ha encargado a nosotros, su iglesia, a que seamos sus mensajeros. Nos ha encargado a nosotros que seamos los que llevemos su palabra al mundo. Si nosotros no comunicamos el mensaje, entonces, ¿quién lo hará? Si la iglesia no cumple con su trabajo, entonces, ¿cómo escucharán? Si nosotros no nos compartimos los unos a los otros la palabra, ¿cómo creceremos? ¿Cómo nos edificaremos? El Señor nos dice, el Señor nos encarga, prediquen la palabra en todo tiempo, corrijan, reprendan y animen con mucha paciencia y sin dejar
de enseñar. Permítanme repetir estas 4 palabras: corrijan, reprendan, animen, enseñen. Amados, ¿se dan cuenta? El propósito final de la predicación no es motivar a la gente, no es ayudarlos a ser más felices en esta vida, no es ayudarlos a superar sus traumas o ayudarlos a tener vidas de pareja mejor o a tener vidas laborales más estables o a manejar mejor sus finanzas. Todas esas cosas son secundarias. Esto no se trata de motivar a la gente o de ayudarlos a ser más felices en esta vida. Se trata de guiar a las personas a una relación íntima y estrecha con Dios, corrigiéndolos, reprendiéndolos y animándolos con mucha paciencia a través de la palabra de Dios, a través de lo que Él ya ha revelado y enseñándoles quién es Él, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, enseñando lo que Él reveló para nosotros, para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a la salvación y para edificarnos como cuerpo, para edificarnos como su iglesia, para prepararnos para toda buena obra, como vimos la semana pasada. Les pregunto, ¿de qué le sirve a una persona estar alegre y saludable? ¿De qué le sirve a una persona llevar una vida próspera en el aspecto económico si no conoce a Jesús? Más temprano que tarde, todos vamos a morir. Y quienes lleguen a ese día sin haber conocido al único y verdadero Salvador van a despertar de este sueño pasajero que es la vida y se van a enfrentar a una pesadilla eterna. Pero quienes hayan creído en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, el paso será de una realidad pasajera y marcada por el sufrimiento, como es esta vida, a una eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Hermanos, corregir, reprender y animar a otros a través de la predicación de la palabra de Dios es el mayor acto de amor que podemos hacer hacia un mundo caído. Predicar la palabra como Él la reveló, corrigiendo, reprendiendo y animando, es el mayor acto que podemos hacer hacia los demás. Amados, debemos predicar la verdad y debemos hacerlo con mucha paciencia, sabiendo que a causa del pecado, a causa de los corazones caídos, la palabra de Dios es locura para quienes no han creído. No debemos parar de enseñar a otros lo que Dios reveló a los hombres. Debemos persistir en hacerlo. Ese es el sublime encargo que tenemos, sabiendo que no hay otro mensaje capaz de salvar a los hombres y edificar a la iglesia. Y alguien podrá preguntarse, ¿pero por qué la insistencia de Pablo en hacerlo aun cuando no sea oportuno? ¿Por qué corregir y reprender? ¿Por qué no solo animar? ¿Por qué enseñar y no solo inspirar o motivar? Amados, la respuesta a esta pregunta está en la advertencia que Pablo nos hace en los versículos 3 y 4. Permítanme leerla. La advertencia en los versículos 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Permítanme preguntarles, ¿cuántos seguidores tienen esas iglesias? ¿Cuántos asistentes tienen esas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad o que prometen sanidad y milagros a las personas, pero que nunca hablan de pecado, que nunca hablan de el por qué vino Cristo, por qué Dios se hizo hombre y se entregó en esa cruz? ¿Cuántas personas asisten a esas iglesias en las que se predica prosperidad, sanidad,
pero que no se predica el pecado. ¿Cuántos seguidores tienen esos motivadores que vemos en las redes sociales que le dicen a la gente que Dios está con ellos, aun cuando son pecadores y aun cuando viven vidas marcadas por el pecado, aun cuando no conocen a Jesús? Les dicen que Dios está con ellos, o les dicen que en su mente y en sus palabras ellos tienen el poder para cambiar las cosas, para lograr lo que deseen, para cambiar su realidad. ¿Cuántas personas consultan a divinos o van a que les lean las cartas? ¿Cuántas personas consultan el horóscopo y ven los programas de los astrólogos para ver qué les depara el futuro? Ahora pensemos en comparación a esa cantidad de personas que siguen a esos astrólogos, a esos motivadores, esa cantidad de personas que van a escuchar ese mensaje que sus oídos quieren escuchar, que sus corazones caídos quieren escuchar. Pensando en eso, ¿cuántas personas asisten a las iglesias? En comparación, ¿cuántas personas asisten a las iglesias en las que se predica sobre la santidad y la ira de Dios? En las que se predica sobre el pecado y la cruz, en las que se habla de la gracia y del perdón. No basada en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Entendiendo el amor de Dios a la luz de su ira en contra del pecado. ¿Cuántas personas asisten a una iglesia en las que se predica el evangelio bíblico frente a la cantidad de personas que asisten a una iglesia de la prosperidad o que escuchan a estos motivadores a través de las redes sociales? Permítanme, a la luz de estas preguntas, volver a leer los versículos 4 y 5 nuevamente. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Amados, ¿se dan cuenta de que hoy estamos viviendo días como los que describió Pablo y que a medida que vaya pasando el tiempo, la situación va a empeorar? Hoy muchísima gente no tolera la sana doctrina. Hoy son muchísimos los que, llevados por sus propios deseos, se rodean de falsos maestros que les dicen las novelerías que quieren escuchar. Hoy son pocos los que están dispuestos a escuchar la verdad y muchos los que se han vuelto a los mitos. Amados, una situación así de dramática amerita una respuesta urgente y contundente, y es por eso que Pablo nos comisiona, nos envía, nos dice, nos encarga que prediquemos la palabra en todo tiempo, corrigiendo, reprendiendo y animando a los demás con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Por supuesto que este desafío no es fácil y requiere de nosotros la actitud correcta. Y vamos a ver lo que nos dice Pablo sobre esta actitud. Vamos al versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo en este versículo 5 es: sé prudente. Y debemos entender que la prudencia no implica evitar del todo las situaciones que puedan resultar peligrosas o dañinas para nosotros. En el contexto de lo que está diciendo Pablo en la carta, ser prudente significa evaluar las circunstancias para llevar a cabo la tarea, evitando riesgos innecesarios, pero sabiendo que ese sublime encargo que Dios nos ha encomendado implicará enfrentarnos a la oposición, implicará enfrentar persecución y rechazo. Al punto que le dice a Timoteo: soporta los sufrimientos. Sé prudente, pero soporta los sufrimientos. Y la pregunta que debemos hacer es: ¿en dónde se traza la línea entre la prudencia y esa disposición a arriesgarse y a enfrentar el sufrimiento por la predicación del Evangelio? Yo creo que esto no es algo que podemos definir con precisión, pero hay algo que sí podemos decir, y es que a mayor
sea el beneficio potencial para el reino de Dios y para los hombres, mayor deberá ser nuestra disposición a arriesgarnos y a sufrir, y menor debe ser nuestra prudencia. Mientras más clara sea la oportunidad en la predicación del Evangelio, mientras más urgente sea esa predicación, menos prudentes debemos ser y más arriesgados debemos ser. Mientras más se ataque el Evangelio, más arriesgados debemos ser. Mientras más se contradiga la verdad y hayan más personas en peligro, más arriesgados y menos prudentes debemos ser. El hecho es que, siendo prudentes en todas las circunstancias, pero sabiendo que seremos rechazados y perseguidos, Pablo nos exhorta a evangelizar. Dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo nos exhorta a continuar la evangelización día a día y a cumplir con los deberes del ministerio que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, un cristiano que no evangeliza y que no está dispuesto a ser rechazado, incluso perseguido por hacerlo, no está cumpliendo con los deberes de su ministerio. Tal vez suene duro, pero es así. Un cristiano que no evangeliza y no está dispuesto a ser rechazado y perseguido por predicar el Evangelio, no está cumpliendo con la gran comisión que el Señor le dio. Amados, no fuimos salvados para mantener en secreto nuestra fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos sus brazos, somos sus pies, somos su boca. A nosotros se nos hizo el encargo más importante, más sublime que criatura alguna pueda recibir. Representar a Dios entre las naciones, compartir las buenas nuevas del Evangelio y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amados, no existe un privilegio más grande que este. Y si nuestro Señor estuvo dispuesto a pagar con su sangre preciosa para comprar nuestra salvación, ¿por qué habríamos de esperar nosotros que la tarea sea fácil para aquellos que hemos sido salvados? Si a nuestros maestros los rechazaron y los persiguieron, ¿por qué no nos han de rechazar y perseguir a nosotros? ¿Por qué no habríamos de estar dispuestos a pagar un precio por hacerlo cuando ese precio es infinitamente más bajo que el que Él pagó? Él cargó con la ira del Padre en nuestro lugar. Él se ofreció en esa cruz, tomó nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos, derramó su sangre, nos compró y nos dio libertad. ¿Por qué no habríamos nosotros de estar dispuestos a pagar un precio que es infinitamente más bajo, más pequeño que el precio que Él pagó? Como hemos visto hoy, tenemos trabajo que hacer. Hemos recibido el encargo más solemne, más sublime de todos y debemos llevarlo a cabo aun cuando nos parezca que no es oportuno hacerlo. Fuimos comisionados por nuestro Señor para guiar a otros a una relación íntima y estrecha con Él, corrigiéndolos, reprendiéndolos, animándolos a través de la palabra, con paciencia, sin dejar de enseñar, mostrándoles, enseñándoles quién es Dios, cuáles son sus planes, cuál es su voluntad. Sabemos que son muchísimos los que no querrán escuchar. Sabemos que serán muchísimos los que, guiados por sus deseos, se rodearán de maestros, de predicadores, de motivadores, que les digan lo que sus corazones caídos quieren escuchar, que les digan las novelerías que ellos quieren escuchar. Y es precisamente por eso por lo cual nuestra tarea es tan urgente. Me gustaría terminar el sermón de hoy citando un par de versículos, realmente un versículo de la carta de Pablo a los Romanos, que resume la importancia de ese sublime encargo que hemos recibido. Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Permítanme leerlo nuevamente. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Les pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a llevar adelante el sublime encargo que hemos recibido? Los invito, amados, que nos tomemos el tiempo esta semana para meditar en este texto, para meditar en cuál es nuestro propósito, para meditar en el privilegio enorme que se nos ha dado de ser los representantes de Dios en la tierra, de ser sus mensajeros, de predicar su palabra, de compartir la verdad, de compartir el evangelio con personas que están caídas y con personas que dentro de la iglesia necesitan ser edificados. Se nos ha dado el privilegio de llevar el mensaje de salvación y de ser instrumentos de edificación del cuerpo, de edificarnos los unos a los otros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a llevar adelante ese sublime encargo que hemos recibido? Meditemos en esto y tomemos el tiempo en la semana para que el Señor nos confronte, nos lleve, nos ayude a entender y sobre todo haga de nosotros esos siervos dispuestos a enfrentar la oposición, dispuestos a enfrentar la persecución y el sufrimiento, sabiendo que no hay un mensaje más importante en el universo que el que se nos encomendó predicar, sabiendo que se nos ha dado el privilegio más grande de todos y que somos instrumentos suyos para que otros lleguen al conocimiento de la verdad y sean llevados por Él al arrepentimiento y a una relación íntima y eterna con Él. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, te damos la gloria porque nos ha dado, Señor, lo que nosotros no merecíamos. No solamente la salvación, sino el privilegio de servirte. El privilegio de formar parte de tu plan. De ser instrumentos tuyos para que otros te conozcan. Para que otros glorifiquen tu nombre. Para que otros te alaben. Para que otros entiendan, Señor, lo que tú hiciste. Aun cuando cuando éramos enemigos tuyos, aun cuando no merecíamos ser salvados, entender lo que tú hiciste en esa cruz. Padre, ayúdanos, Señor, a llevar a cabo la tarea que tenemos por delante con la actitud correcta, entendiendo la urgencia, Señor, sabiendo que la gente no querrá escuchar, pero que eres tú el que hace la obra, Señor, y que nosotros lo que debemos es entregar el mensaje con amor, con paciencia, corrigiendo, enseñando, animando. Entendiendo, Padre, que debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, sea o no sea oportuno. Te pedimos que nos des la fortaleza, que nos des la sabiduría que nosotros no tenemos, que nos guíes de la mano, Señor, para que nuestra vida sea transformada a la imagen de Cristo, para que el fruto del Espíritu vaya creciendo en nosotros, Señor, y podamos ser esos instrumentos útiles, Señor, que tú quieres que nosotros seamos. Te damos nuevamente las gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.